Saludos, amigos y amigas de La Respuesta de miércoles postelectoral. Este programa se graba lunes 6 y ustedes se preguntarán por qué con tanta anticipación. Se trata de que debo partir al exterior en viaje de control de salud que anualmente realizo. Y es previsible que cuando salga día miércoles ya yo esté pasando mis controles médicos. Lo quise grabar y no dejarlo a que lo hiciera uno de mis dos hijos que están aquí en el país, Pelegrín o Vinicio, que lo hacen muy bien cuando estoy ausente. Lo quise hacer yo porque utilicé en el programa de fin de semana unos minutos al final para hablar de una experiencia personal que había tenido horas antes, al pasar por un barrio marginal nuestro en la capital, y cuando íbamos al lugar donde nos dirigíamos, comenté con unos amigos que me acompañaban en el automóvil: caramba, tanto que yo luché, tantas cosas que tuve que hacer en un esfuerzo profundo y permanente en favor de la pobreza campesina, tratando de liberar esas capas sumergidas de nuestra población. Relaté incluso mis conversaciones con el entonces presidente Balaguer, cuando yo estaba dentro del programa social agrario, y cómo yo le decía que estaba contrariado por la cantidad de viviendas que se estaban construyendo en los pueblos mayores y en la capital, y que yo era de opinión que todas las viviendas fundamentales debían de dedicarse al campo, porque el campo, el campesino, su familia no emigraría si tuviera vivienda confortable, escuela cercana, cancha, hospital, todo lo que pueda considerarse medios avanzados, civilizatorios, sobre todo el predio y el crédito. Advertía el peligro inmenso de que se invirtiera la proporción de la población en el campo y la población urbana. En los 70 todavía era 60, 55 rural, 30, 35 urbana, tal vez 40, 60. Se invirtió eso. Vinieron los hacinamientos, el desarraigo continuo del campo, se fueron estableciendo los barrios marginales y desde luego ha venido ocurriendo algo que ya en el año de 1972 yo llegué a escribir conferencias, una de ellas, tenencia de tierra, tensiones sociales y marginalidad, en 1984. Todas las advertencias que hice entonces, que no fueron oídas ni atendidas, que muchos se solazaban y murmuraban
que se trataba de una derrota supuestamente para mí. Yo consciente de que había una derrota amarga, no para mí, sino para la sociedad nuestra. Porque hablaba de que saldrían masas de jóvenes recién implantados, recién desarraigados, que no serían ni del medio rural ni del medio urbano, que constituirían verdaderas bombas de tiempo, y que el crimen no iba a desperdiciar esa materia prima, y de seguro iba a aprovecharla, iba a desarrollar el pandillerismo, las llamadas familias, que no son otra cosa que las maras centroamericanas. Jóvenes en motores que asaltan, que matan sin piedad a plena luz del día, sin antifaz, sin querer ocultarse en las sombras de la noche, sino abiertamente, casi como un desafío insolente a la autoridad de un Estado ausente. Al hablar de esas cosas, el fin de semana, dije, no hay día que uno se levante y abra los diarios sin encontrar algún horror criminoso. Y me ocurrió porque el lunes mismo, en la edición del Listín Diario, aparecía esta foto. Mírenla con detenimiento. Miren la niña aterrorizada. Miren al bandido asesino con la pistola cuando le arranca una cartera. 3 más completaban el asalto contra la otra niña y las 2 damas adultas que las acompañaban. En pleno día, en La Esperilla. El Listín trae en la página, en La República, dice: conmoción, asalto a una familia captado en video. Observen la secuencia del asalto al auto donde venían esas 4 inocentes, 2 adultas y 2 niñas. Miren el arma en las manos. La policía dice, se logró capturar uno herido. Parece que era un ex oficial, primer teniente del Ejército Nacional. Ya en gavilla, ya en banda, asaltando y matando. ¿Por qué? La lección terrible de esto es que si una de las madres, tutoras o tías que acompañaban a esos angelitos hubiese dicho cualquier cosa, hubiese muerto. Alegremente le hubiesen disparado. ¿Cuántos casos, Dios mío? Pero eso que estoy leyendo aquí, y pienso que quizás fue lo que motivó mi decisión de grabar este lunes, se sumaba a otro hecho espantoso ocurrido en mi pueblo, San Francisco de Macorís. Yo había estado el fin de semana y pasé por La Pena y tuve el pesar de oír a un sinnúmero de ciudadanos y ciudadanas contando
el asesinato de la profesora de San Francisco de Macorís, Díaz Santiago, una mujer al parecer argentina, Díaz Santiago. Me llevaron los videos con el testimonio de sus compañeros del magisterio. Ella servía en la escuela Camila Enríquez de Cenoví. Lo que decían sus maestros y las maestras compañeras acerca de sus virtudes, su afán incesante de formarse, de mejorar su entrenamiento para enseñar mejor. ¡Qué espanto! Asesinada en presencia de sus dos pequeñas hijas con las cuales iba a la escuela al amanecer. Dios mío. Es decir, que al hacer esas comprobaciones, que son muestras espeluznantes, pero que son decenas, cientos de casos que tenemos a la vista. Tragedias terribles de la familia. Yo sentí en las personas que me dieron la información de San Francisco, algunas de ellas damas, una irritación, una sublevación iracunda de sus espíritus. Una de ellas me decía: doctor, ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿Qué hace esta autoridad, este Estado, este hombre que una vez dijo que le daría el crimen por las manos, por los pies, por el corazón, le arrancaría el corazón? Es a nosotros que nos están arrancando el corazón. Reacciones airadísimas sobre la versión que diera un alto funcionario del gobierno, nada más que un ministro de Interior, sobre la cuestión de la percepción de la criminalidad. Todos y todas las que me comentaban la ocurrencia me decían: hubiera sido bueno traerlo ahí para que viera Argentina baleada, 3 balazos. Y una mujer muy valerosa me dijo: ¿usted sabe por qué fue la muerte? Han dicho, un atraco. Porque hay una cámara que captó a los 2 asesinos cuando detuvieron el motor frente a su casa, sabiendo que ella saldría en la mañana a las 7:30 para ir a su trabajo y llevar a sus niñas a la escuela. Entonces dijeron un atraco, porque ella, al sentir la gente que simulaba reparar un motor, pero en el fondo lo que hacía era aguardar y esperar para asesinarla. Fue un atraco, no hubo atraco, me dijo esa señora, educadora. ¿Usted sabe por qué murió Argentina y por qué yo estoy aquí diciéndoselo? Porque Argentina tenía una prédica permanente contra la droga. Argentina había hecho afirmaciones públicas de los puntos de drogas sensitivos, algunos de ellos cercanos a los planteles de enseñanza. Esa fue la respuesta de uno de esos puntos de droga, donde fue la autoridad y encontraron, creo que, $1.000.000 y se llevaron a alguien que ya está suelto, porque no, en realidad no fue un percance. Mire la respuesta. ¿Y usted sabe qué es lo peor de esto, profesor? El miedo. El miedo.
Esto lo hacen como mensaje para llenar de miedo aún más a la sociedad nuestra, que está aterrorizada. En esas condiciones, al leer entonces lo de aquí, que por fortuna no se escaló a asesinato, como bien pudo ser, yo me dije, antes de tomar el avión, yo debo de hablar de estas cosas. La seguridad personal y familiar en el país está perdida. El fracaso que ha experimentado el gobierno en el manejo de ese gravísimo, de ese espantoso fenómeno de ataque a la sociedad, reside en eso. Y yo recordaba a principio del gobierno de Danilo Medina, yo lo recordaba, cuando él hablaba de la necesidad de producir mecanismos y organizar dispositivos para luchar contra el ataque del crimen. Se hizo un acto en el Salón de las Cariátides y hablaron el jefe policial de entonces, el presidente de la Dirección de Drogas de entonces, naturalmente el ministro Montalvo, comandante de la 82 compañía de paracaidistas norteamericanos en Palacio. Eso fue. Incluso yo dije que el presidente había salvado el acto, porque al final, con 5 o 6 minutos que él habló, evidentemente con limitaciones claras sobre el tema, muy severas, lo dijo todo. Lo que tenemos que evitar es que no me enseñen estadísticas y no me hablen de percepción. Lo que tenemos que evitar es que las madres y los padres, cuando los niños salen al cine o a la escuela o a la calle, no queden aterrorizados esperando la noticia de su muerte. En 6 minutos resumió el drama. Pero nada. Yo recuerdo tanto eso, que en el año 2015, y voy a traer la carta cuando regrese a uno de los programas, yo le hablé, le escribí al presidente Medina para traer como invitado no de un día, sino del tiempo disponible de él, al general Oscar Naranjo de Colombia, un jefe de policía espectacular que se consideró como una expresión máxima de excelencia, que después que terminó en Colombia pasó a asesorar al gobierno de México. Me contacté con el general Oscar Naranjo, le escribí y su auxiliar me respondió: mi general agradece mucho la distinción, pero no podrá estar ahora disponible porque está en La Habana. Está participando como apoyo y consejero del gobierno en las conversaciones de paz con la FARC. Para traer a alguien con esa experiencia tremenda que pudiera organizar las cosas para luchar de veras contra el ataque del crimen. Se lo llevó el río crecido de toda esa retórica vacua de una serie de burócratas, algunos de ellos con enclaves en USAID, creyendo que todo el mundo puede saber de eso. Y esa es una materia complicadísima. Incluso yo he mostrado aquí el G9 de las mafias del mundo, de Jean-François Gairaud, 11 años comisario de la inteligencia criminal
francesa, y un tratadista ya de importancia, el cual quería incluso que el gobierno invitara con un contrato eventual de asesoramiento y diseño. Un desastre. El empeño, reelección por reelección. Comprar al Congreso, hacer todo el desastre terrible que acabamos de pasar. Porque esas no son cosas realmente que están en la agenda verdadera. Y el país está enrejado. Y cada día que pasa, la inconducta, el desinterés, la impericia del gobierno de Danilo Medina, lo que hace es servir de afluente al río de sangre y de lágrimas que está ahogando a la República Dominicana. Bien, tenía que descargarme, tenía que de algún modo expresar la queja, no solo por esas dos familias. Tuve la desgracia de oír esa familia de los choferes de San Pedro de Macorís, los huérfanos, cómo los tiraban con una funda plástica en la cabeza a una fosa, a un hoyo común, vivos. ¿Qué es esto? La pobre muchacha que aparece en Romana con los brazos cortados y decapitados y decapitada. ¿Qué es lo que va a ocurrir más? Espantoso, espantoso. Pero bien, examinando la prensa, me encuentro hoy con el Listín Diario. En su página, en La República 5A, informe de observación. UNASUR declaró en su informe: hubo fallas para capacitar mesas electorales. Escrutinio automatizado estuvo incompleto, ausente y o defectuoso. Un veredicto de la Comisión de Observadores de UNASUR, corroborado por otra entidad ya especializada, la UNIORE, Unión Interamericana de Organismos Electorales, criticó duramente aspectos del montaje de las elecciones y se quejó de que los equipos electrónicos no fueran instalados días antes, como se había prometido la Junta Central Electoral. Entonces, en la prensa diaria aparece el desastre ya testificado por instancias especializadas, invitadas y convocadas para venir a la observación y calificar el desastre. Y ocurre que no. Un amigo muy apreciado, Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, desgraciadamente, no atino a saber las razones reales que pudo tener. No oyó consejos. No tuvo la mínima prudencia de recelar de los encantos que le prometían desde el litoral de Indra, la Indra de Bichara, la Indra española, la Indra de los escándalos, en Argentina, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Angola, un desorden de escándalos. No lo advirtió, no lo creyó.
se apegó a esa fascinante posibilidad de tener un resultado en horas, casi en tiempo real, y ha metido a la República en este tremedal, que esta es la hora en que no se ha terminado de contar, en que faltan fallos espectaculares del Tribunal Superior Electoral y del propio Tribunal Constitucional eventualmente. Nos haitianizaron el proceso. Nos haitianizaron el proceso. Parece que había el interés de sacar limpia la estructura presidencial, limpia en comillas, porque más sucia y turbia que esa, ni soñarlo. Y se le digo, vamos a confrontar y contrastar manualmente la presidencial el 100%. Y si hay alguna diferencia, prevalecerá la manual. Todo mentira. Impracticable. Cuando el presidente de la Junta dio esas declaraciones de la renuncia de 3.000 seres humanos que no se conocen entre sí, que en 6 horas pudieron tomar una decisión común de renunciar a un trabajo que debían. Era una cosa para uno pellizcarse y decir, yo estoy soñando, ¿y esto qué es? Que después se ha visto por los testimonios de los mismos sujetos y el periodismo de investigación metiéndole el calado. Mentira. Todo era un desastre, todo era un atolladero. ¿Por qué abajo el desorden? Porque evidentemente se quería mantener limpia la estructura presidencial, la suite de Atila, y abajo el desorden, que favoreciera mi Congreso. Mi Congreso. Parece que por ahí anduvo el plan siniestro. Y el presidente de la Junta Central, en 55 minutos de discurso, no se dio por vencido. Al revés. Lució tonante, confiado. Todo esto es mentira. Él tiene la razón. Y da pie a que dentro de su propio organismo ya 3 jueces despreciaran sus apreciaciones. ¡Qué desorden! Bien, hay un aspecto que yo hoy quiero insistir y que se relaciona con lo que sostuve en el programa pasado. Dije, Leonel Fernández le ha dado una importancia enorme a su partido. Y le ha dado tanta importancia que ha consentido sacrificios personales ominosos, degradaciones inmerecidas, fruto del ataque y la conjura venenosa de su propio partido, en la versión Palacio, en la versión Poder. Todos conocemos aquel espectáculo terrible de Quirino. Y dije, caramba, qué lástima uno ir a Leonel Fernández y enterarse por la televisión internacional, como me tocó a mí oírlo en una entrevista con Ramonet, un biógrafo de Fidel Castro, que es una celebridad, porque le hizo una entrevista de 1000 páginas a Fidel Castro, cómo se defendía cuando fue como observador de las elecciones de Venezuela, cómo explica el plan económico para tratar de allanar las dificultades institucionales de Venezuela, para evitar el conflicto armado de guerra civil, que sería una tragedia de América. Y uno dice, Dios mío, pero bueno, ¿y qué pasa con el país nuestro?
Y ese activo nuestro tiene que andar por el mundo haciendo esas exhibiciones brillantes, sin decir una palabra sobre la suerte de su país. ¿Qué pasa? Tiene incluso que escribir un artículo declarando ese desastre electoral como normal, perfecto, y que quizás reclamarle reconteo y esas cosas pueden cerrar propósitos malignos de la oposición. ¿Qué está pasando? UNASUR, él que tiene tantos vínculos con UNASUR, declara exactamente lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los mecanismos extorsivos que se están usando para hacer que la República Dominicana permanezca descabezada en su defensa internacional? Señores, eso de la defensa internacional a que yo me refiero, eso no es solo para nosotros ahora. Yo le voy a mencionar unos nombres. Adlai Stevenson, político, candidato presidencial, formidable, expositor, embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Crisis terribles de todo tipo, incluyendo la de la invasión nuestra. La crisis de los misiles de Cuba. Andrei Vyshinsky, Unión Soviética, un expositor formidable, defendiendo las posiciones soviéticas en el Foro Mundial. Churchill, un libro inmenso que recopila sus grandes discursos bajo aquel lema de no nos rendiremos. Y uno dice, esos hombres, Fidel Castro en Naciones Unidas, un discurso de 5 horas defendiendo la revolución cubana. Joaquín Balaguer en Naciones Unidas, anunciándole al mundo la desaparición del régimen de Trujillo y después tener que venir y bajar en un avión y encontrarse con el hijo asesino de Trujillo al pie de la escalerilla, diciendo cosas severísimas, pero planteando la situación dominicana. Uno piensa, Virgilio Díaz Ordóñez, Manuel Arturo Peñavalle, Jaime Torrielo, canciller de Guatemala en el tiempo de Jacobo Arbenz. Una cantidad enorme, no muy enorme, una cantidad significativa de grandes oradores, de grandes defensores de las causas sostenidas por sus pueblos. Nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Lo que tenemos es una mediocridad que aterra. Una serie de disparates y de inferioridades en lo académico, en lo intelectual, en lo político, en el conocimiento de toda la conflictividad del mundo de hoy. En el momento en que más necesitamos de defensa. Esa defensa se va a Oxford, a Harvard, a no sé cuántas universidades, a pontificar por allá, invitado, interesante, importante. Yo le dije a él hace muchos años, prepárese que usted tiene enemigos formidables, siendo presidente. ¿Por qué lo dije yo? El 4 de marzo del año 2009, Fidel Castro
mi encuentro con Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, Cuba Debate, inicio de reflexiones de Fidel Castro. El que lee eso hoy, entiende a Quirino. Y entiende por qué yo decía que una de las 3 jipetas que recibieron a este como un príncipe oriental a su regreso estaba ocupada por extranjeros. Las cosas que Fidel Castro señala de Leonel Fernández ahí, óigame, es muy difícil. Dice, sin detenerse, Leonel pasa a revisar los costos en los países del resto del mundo. Hace comparaciones entre el PIB de Estados Unidos y los de las demás naciones. Los suma todos. Calcula los déficits planteados en cada una de ellas. Pasa a calcular los préstamos que llevan a cabo los bancos para sostener la producción de cada una de las empresas productivas, las veces que prestan el dinero depositado en los bancos, la suma del total de préstamos, generadores de derivados tóxicos y el ascenso a cifras que equivalen a cientos de trillones de dólares. Sigue hablando incansablemente. La especulación financiera impera por doquier, afirma Leonel. En la especulación actúan personas que no producen. Alguien vende un petróleo que no produce y alguien compra un petróleo que no piensa consumir. Ocurre lo mismo con los alimentos. Así ocurre con todo. La hipoteca se convierte en un título que se comercializa en el mercado. Prosigue sin que el dueño de la casa lo sepa. Puede perder su vivienda en virtud de una operación que se realiza en un país distante. El neoliberalismo se desmorona por sí mismo, afirma Leonel. Volver a los principios keynesianos no resuelve la crisis actual. Eso implica la búsqueda de nuevas ideas. Dice Fidel Castro, Leonel sabe que las cifras son abrumadoras. Le preocupa la necesidad de que tales sumas sean comprendidas, aunque parezcan absurdas, y promete seguir suministrando datos. Yo definiría la tesis de Leonel tal como él ve las cosas. De este modo, el capitalismo es un sistema que suda toxinas venenosas por todos los poros. Y tiene una serie de alusiones laudatorias que yo no se las conocía a Fidel Castro, a menos que no fueran sus compañeros de gesta revolucionaria. A raíz de eso, yo le dije, cuídese. Usted tiene enemigos poderosos en la estructura, especialmente de inteligencia norteamericana, que es la mejor del mundo. Usted no es potable. Usted puede tener todas las relaciones que tiene con los centros de poder, con las universidades, todo el respeto, pero ahí no. Mírenlo. Y todos estos charlatanes del poder se prestaron y fueron compañeros de ruta en el desorden, de destrozar o intentar destrozar ese liderato y con ello privar a la República de una defensa adecuada en el plano internacional. Por eso yo decía en retrospectiva que se ve mejor ahora lo que pasó. Uno dice, ay Dios, pero ese hombre no podía intentar una candidatura presidencial. Porque ese hombre, con el tipo de relaciones que tiene, con la capacidad inmensa que tiene, con testimonio de este tipo, podría ser una defensa de República Dominicana muy vigorosa. No pasa. Se va a quedar el poder extranjero, se va a quedar el empresariado de Penthouse, el que tiene los vínculos con el narcocapital de Haití y aspira a ser una parcela catastral de la frontera.
Se va a quedar el narco incluso contento con cuanto tiene, porque le ha ido bien. Y esperan más. Y esperan. Y tienen sus métodos para confiar que la espera va a valer la pena para ellos, aunque sea la ruina horrible para nosotros, aunque tengamos los dominicanos que terminar llorando lágrimas de sangre por la destrucción de nuestro Estado, por el envilecimiento de nuestra nación, por el desastre programado. Un último aspecto en estos últimos minutos del programa quiero tratar, que se relaciona con cuanto vengo expresando ahora. Corrupción en Brasil. Marcelo Odebrecht entregó más de $3.400.000 a la campaña de Dilma Rousseff. Acaba de salir por primera vez un cargo que no creo que sea propiamente de tipo penal, porque una contribución a una campaña que dé una empresa, todos los políticos y los partidos de América estarían definitivamente condenados penalmente. Pero se trata de que Odebrecht, su presidente, está condenado a 19 años porque operaba primero con Petrobras, la petrolera brasileña gigantesca, y después o conjuntamente en el extranjero con gobiernos extranjeros para abrirse paso en base a sus relaciones de carácter político. Aquí describe, según la publicación del periodista, Odebrecht le dijo, es decir, Marcelo Odebrecht, le digo a los fiscales que investigan el caso del lavado de dinero denominado Lava Jato, que la presidenta suspendida le pidió fondos para su campaña y él debió entregar más de $3.400.000 para esa campaña, que se lo entregó a Joan Santana. En ese momento, el jefe de la Policía Federal, Philip Paz, dice en una conferencia de prensa que los depósitos en el exterior fueron realizados mediante contratos fraudulentos. Y también indicó que Santana había comprado un departamento en Sao Paulo con dinero recibido de manera ilegal por el conglomerado de ingeniería Odebrecht, ligado al megafraude de corrupción de Petrobras. João Santana es uno de los consultores políticos más importantes de Brasil. Y también fue asesor de las campañas victoriosas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, el sucesor Nicolás Maduro, y de Argentina, y de Ecuador, y en Angola, y en República Dominicana. Gran parte de la tragedia institucional que estamos viviendo tiene mucho que ver con la habilidad y la inteligencia y la destreza siniestras de este sujeto que está preso en Brasil por crímenes de gran envergadura de esa naturaleza y tipo. Entonces, ¿qué le espera al país? Yo decía en el programa del fin de semana, se siente crujir la división dentro del PLD. Pero yo lo había anticipado. Le habíamos dicho muchísimas veces. Señores, el objetivo final es desintegrar el sistema de partidos políticos. El PRD lo desmantelaron, lo partieron en dos, lo tasajearon.
Pero el último objetivo real es el PLD. Ahí va, camino de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Quién está jugando las verdaderas piezas clave de esta endemoniada situación? El poder extranjero. ¿Cómo se puso de manifiesto frente a este gobierno? Cuando yo, productor de este programa, percibí, así dije, que el poder extranjero estaba calentando el brazo para entrar a juego contra el PLD y su gobierno. Cuando el Departamento de Estado, un buen día, hará cosa de 14 meses, sacó un informe relativo a la falta de transparencia de la oficina presidencial. Y le hizo al presidente de la República el reproche de que manejaba fondos de tal magnitud que solamente los ministerios de Salud Pública y Educación estaban por encima de sus niveles. Yo dije, pero bueno, qué raro, porque ellos hablan siempre de transparencia, de falta de transparencia en los gobiernos que administran los estados, pero no suelen señalar departamentos específicamente, y menos a la presidencia de la República. Ya veedores llevados de la División 82 de paracaidistas de Montalvo habían renunciado, se habían negado a firmar. OISOE, operaciones de OISOE, ahí estaba el Darío Contreras, ahí había todo el desorden. Y entonces uno dice, caramba, pero la queja es un recordatorio. Le están diciendo al presidente Medina, mire, y esto no lo informa nuestra propia gente allá, de allá, porque los veedores se originaron allá y son un mecanismo de control del poder extranjero. Dios mío. ¿Qué tienen los fiscales norteamericanos que están trabajando en comunidad apretada con los fiscales brasileños? Toda la información, incluyendo a Catalina, la planta de carbón, Punta Catalina, en tierras de Vicini, con un financiamiento tortuoso desde Milán, con 200 millones de avance que se dieran los bancos alemanes y europeos, de 600 que era su compromiso, pero con la advertencia de que si no venía el financiamiento de Brasil, ellos no aportarían la otra parte que le faltaba de su compromiso. Pero en esos 200 millones afirmaban que se habían gastado 120 en comisiones y no sé cuántas otras cosas, de seguro, algo por el estilo. Y se habían hecho inversiones del orden, o 120 se habían invertido y 80 se habían, millones de dólares utilizados para esas cosas indefinidas. Ahora se dice, no, hubo una resolución de los fondos de la seguridad social, que son cientos de miles de millones de pesos para terminar, porque hay que financiarla. El Banco de Reserva, que es un banco excelente, siempre ha tenido mucha consistencia, ha tenido que cargar pesado con ese interregno terrible que ha creado el desorden de Brasil. La prisión de Odebrecht, el hecho de que Odebrecht se va a continuar, pero si se continúa con el sobreprecio que tienen las obras civiles, de más de 800 millones de dólares según se afirma,
sería consumar la iniquidad, la ignominia, ya con fondos nacionales directos de la seguridad social. ¿Qué desorden es este? ¿Qué desorden es este? Entonces todo en medio de una euforia incontenible. Somos dueños de este país. Nos premió un 61%, 61.6%, 62%, que lo tuvimos desde el principio. Y aquí vamos a ver cómo nos organizamos por un par de periodos más y después hablamos. Porque en Singapur, el gran héroe nacional de Singapur pudo hacer todo lo que hizo, porque se mantuvo en el poder hasta su muerte. Y eso es un modelo que no ha sido ignorado en el Caribe. Ay, preguntábame yo en el 95, ¿cuál es la organización que estaría en mejores condiciones para convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la nación a fin de realizar el más potente esfuerzo de unidad nacional? Podría ser el PLD, siempre que su joven y prometedor candidato hiciera las pruebas de su determinación de servir en todo tiempo, con preferencia a cualquier otro interés, servir las urgencias de la República. Dios mío, no poner de lado que para alcanzar esa decorosa meta de marcar los límites al poder extranjero, no hay manera de hacerlo sin que medie una exposición honrada, recta, sin duplicidades, sin que ello implique la necesidad de una vana altanería o de estúpidas poses de absurdos desafíos. Hace 21 años ponía yo como precondición para que funcionara el partido de Juan Bosch en la defensa de la República. Por eso cuando me oyen hablar con amargura por el abandono que se hizo de ese compromiso con la historia y señalar al propio Leonel Fernández, porque la República no puede contar con su brillantez, con su capacidad increíble, con su prestigio, con sus relaciones internacionales, para abogar por ella. Ya ustedes ven las raíces donde están situadas. Bien, me voy a mi control médico. Espero, con la ayuda de Dios, regresar bien para servir al país desde una modesta atalaya como la nuestra, que lo único valioso que tiene es la sinceridad y el compromiso neto de participar en la defensa de los intereses nacionales, fuere cual que fuere el precio que nos quisieran imponer los enemigos de la patria. Saben ustedes que ya Pelegrín vendrá para fin de semana, Vinicio vendrá el otro miércoles, se rotarán los castillos mientras dura la ausencia del abuelo, del padre. Pero ya por mi edad me llaman el abuelo. A mucha honra. Muchas gracias y hasta mi regreso. Que Dios les bendiga.